Si bien es difícil que una película sobre monstruos resulte refrescante y aporte algo interesante, la tercera película del ahora consagrado director de Parásitos lo logra fácilmente. En el año 2006, el cine coreano pasaba por la reducción del sistema de cuotas de pantalla, dejando la cuota en 73 días para películas nacionales. Sin embargo, esto no detuvo al huésped, pues rompió récords, con 13 millones de entradas vendidas, además de ser la ganadora como mejor película en los Asian Film Awards y en los Blue Dragon Film Awards. Para los que no han visto la película, El huésped de Bong Joon-ho narra la historia de la familia Park, quienes se disponen a encontrar a Hyunso, la más pequeña de la familia que ha sido arrebatada por una criatura mutante que ha emergido del río Han. Bong se inspiró en el artículo de un periódico local sobre un pez deforme que encontraron en el río Han y en la historia de Albert McFarland, un estadounidense que dirigía una base militar de Estados Unidos en Seúl y que ordenó a los empleados que arrojaran por el desagüe los residuos de embalsamiento. La película está llena de personajes imperfectos, héroes poco probables y de más de un monstruo. La lógica narrativa depende de la trayectoria emocional de los personajes, y su estructura episódica permite seguir a cada miembro de la familia en sus esfuerzos por encontrar a Hyunso. El monstruo de esta película se inspiró en películas americanas de culto como Parque Jurásico y su T-Rex, que sirvió como referencia para el peso y la masa de la criatura. Para el efecto de la lluvia sobre la piel y para la boca multifacética se inspiraron en películas como Dragonheart, Depredador y Blade 2. Como resultado, el diseño de la criatura tomó la forma de un anfibio que no despierta en nosotros el mismo nivel de empatía que otras criaturas famosas. Otro elemento interesante del monstruo es su aparición, pues muestra su monstruo a plena luz del día durante 13 minutos en pantalla. El misterio del monstruo termina ahí, ya sabemos cómo luce y qué es capaz de hacer. Nos podemos centrar en otros elementos y nos da una pista de que el terror y los monstruos estarán en otros personajes y momentos de la película. Ahora la atención del espectador puede centrarse en la familia Park y en su travesía. La dinámica familiar de un grupo disfuncional nos regala momentos graciosos que le permiten al espectador tomar aire y ver con nueva perspectiva los personajes y la complejidad de sus emociones. El huésped también permite realizar una crítica política y social alrededor de distintos temas. Vamos paso a paso. Para ponernos en contexto, es importante recordar que la cooperación militar entre Corea del Sur y Estados Unidos abarca múltiples aspectos, desde la prevención y respuesta ante cualquier tipo de ataque hasta la adquisición y mantenimiento militar. Este pacto se sustenta por la situación del conflicto intercoreano. Corea del Sur es el tercer país donde más soldados estadounidenses se concentran, con alrededor de 26.400 soldados, como se muestra en la gráfica. ¿Y qué me dicen del uso de un arma química, llamada en la película como el agente amarillo? Sin duda evoca la frase peligro amarillo, que se remonta hasta hace más de 150 años para referirse a la supuesta amenaza que representaban los países asiáticos para Occidente. Se trata de uno de los primeros estigmas registrados a lo largo de la historia hacia la comunidad asiática. Y no solo eso, sino que también recuerda al uso de la gente naranja durante la Guerra de Vietnam, que a su vez está directamente relacionada con Estados Unidos. Sin embargo, no toda presencia americana está representada como una amenaza o algo negativo. Gracias al uso de la sátira, la comedia y lo absurdo, la película sugiere que su preocupación e intención principal es denunciar de una forma sutil las injusticias del sistema. Dependerá del espectador la profundidad con la que quiera sumergirse en la película. El huésped, a pesar de haber sido estrenada hace más de una década, está situada en un contexto que podría estar pasando ahora o en un par de años, logrando pasar la prueba del tiempo. El huésped nos muestra una vez más que la naturaleza humana es más cruel que la naturaleza monstruosa de la criatura del río Han.